It's your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? La semana pasada, por ahí para los que no estuvieron, vamos a refrescar un tema nada más, simplemente lo voy a tocar por arriba. La semana pasada vimos la necesidad de poner por obra lo que escuchamos del mensaje, ¿sí? Santiago nos exhortaba a que seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores, ¿sí? Habíamos también visto pasajes donde Jesús nos enseña que una persona prudente, una persona sabia es aquel que oye el mensaje y lo pone por obra. Y esa es, Jesús lo compara como una persona que edifica su casa sobre la roca y es el que persevera después de todas las tribulaciones que vienen sobre esa casa, ¿no? Un necio lo compara también a una persona que escucha el mensaje pero no lo pone por obra, ¿no? Y dice, es igual a una persona que edifica su casa sobre la arena y después vienen las tormentas, la lluvia y grande es su ruina, ¿sí? Entonces, ¿por qué era necesario hacer un parate y meditar en esto? Vayamos al libro de Santiago primero y vamos a leer el texto en cuestión. Santiago capítulo 1. Versículo 22 en adelante. Me perdí Santiago en tu libro. Es que me vibré, el video se le va. Sí, pero se lee la esta. Son más. Más muy difícil de las cosas. ¿Ves bien? Sí, sí. Santiago capítulo 1 versículo 22 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Santiago advierte a sus oyentes de que hay un peligro y en el cual podemos caer en este engaño, en que considerar que con solo escuchar el mensaje ya estamos completos. ¿Sí? Esto lo vimos con mayor profundidad el domingo pasado, pero es necesario refrescar esto, ¿sí? Es necesario porque cuando estudiamos el Evangelio, cuando estudiamos como un título, si se quiere poner, las doctrinas de la gracia, cuando estudiamos lo que significa el pecado, cuando estudiamos la imputación, cuando nos exponemos a predicaciones bíblicas, ya sea por medio de la reunión, ya sea por medio de alguna página en internet, ya sea por algún material que estemos leyendo, y esto es un recurso que gracias a Dios tenemos en nuestros días. Tenemos tanta información en internet buena para leer que no nos alcanzaría la vida para terminar de leer todas las obras, ¿sí? Cosa que no sucedía en otras épocas, ¿sí? En otras épocas era muy raro conseguir algún material, algún escrito, y eran muy valiosos, ¿no? En el sentido de cómo la gente lo atesoraba por ahí en una biografía, ¿sí? de algún predicador contemporáneo de la época, ¿sí? Nosotros hoy en día tenemos muchísimos recursos, ¿sí? Nos metemos a leer solamente las publicaciones que tiene la página de Spurgeon, tenemos para rato, y es un muy buen recurso, es buenísimo escucharlo, pero podemos tener una tendencia, y esto creo que es lo que más se ve afectada nuestro contexto, es que ante tanta cantidad de recursos nosotros podemos simplemente estar convirtiéndonos en oidores, ¿sí? En oidores, llenando nuestra cabeza de información acerca de quién es Dios, acerca del obrar de Dios, pero no pudiéndolo bajar a nuestra vida, no haciéndose carne, ¿sí? No pudiendo transitar en ella. Y Santiago dice, esto es un engaño y
tienen que considerarlo, porque el que se ve en la palabra y después se retira de ella y olvida su rostro, se olvida lo que la palabra está diciendo, es semejante a una persona que se mira un espejo, ve cómo es, ve los defectos que tiene, ve las cosas que tiene por arreglar, pero se da media vuelta y se olvida ya cómo era, ¿sí? Entonces es importante, y lo vuelvo a enfatizar, el que no solamente escuchemos el mensaje, sino que lo podamos poner por obra, ¿sí? Un poco la conclusión de la semana pasada es que también el poner por obra el poder poner por obra el mensaje o la palabra de Dios es también un acto de gracia. Dios mismo es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? La palabra nos exhorta a que pongamos por obra la palabra, pero también la palabra misma nos dice que es Dios mismo el que nos lleva a transitar por esa vereda. Pablo dice, yo me esforcé más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios que obró en mí. ¿Sí? El libro final de Hebreos dice, la salutación final de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. ¿Sí? Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. ¿Sí? Os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Es esta cadena, este eslabón que nos muestra Hebreos, o este circuito que nos muestra Hebreos, es un poco la conclusión también de lo que estuvimos meditando de Santiago. ¿Sí? Tenemos que ser hacedores de la palabra. Es Dios mismo también el que nos lleva a transitar por eso. Efesios capítulo 2, cuando nos dice que fuimos creados, somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Sí? Entonces, el fruto de poder andar, el fruto de poder llevar por obra la palabra, también es una evidencia de que realmente Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, por un lado, la exhortación tenía doble camino, ¿sí? Para los que realmente están en un estado de adormecimiento, despierten a la palabra y puedan llevarla a considerar el mensaje y ponerlo por obra, y aquellos que no están pudiendo poner por obra la palabra puedan ver en dónde están parados, ¿sí? Siempre que uno menciona esto, y lo vuelvo a enfatizar, uno lo dice con temor, pero también viendo las consecuencias eternas de esto. Es terrible. Santiago dice, pueden ser engañados, ¿sí? Hebreos nos dice más adelante que el engaño hace que nuestro corazón sea endurecido, ¿sí? El pecado engaña nuestro corazón y lo endurece y lo hace más insensible a poder reaccionar, nos va endureciendo cada vez más, ¿sí? Al punto tal de que hay personas que se van a presentar delante de Dios, como dice Mateo, y van a estar diciendo, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, prodigios, señales, no obramos, no predicamos, no enseñamos en tu nombre. Apartados de mí, hacedores de iniquidad, apartados de mí los que practican iniquidad. ¿Sí? Ustedes que están practicando iniquidad. Fíjense en a qué punto puede llegar el engaño del corazón, que va a estar delante del Señor diciendo, yo merezco entrar al reino de los cielos. Toda mi vida consideré que puedo entrar al reino de los cielos. Y ahora estoy delante de tu trono y digo, puedo entrar al reino de los cielos. Apartados de mí, dice el Señor. Entonces, el analizar, el poder ver dónde estamos parados, la palabra nos exhorta una y otra vez. Examinaos a vosotros mismos si es que realmente estáis en la fe, dice, ¿no? Tenemos que pesar dónde estamos parados, dónde estamos pensando. Para que aquellos que estén durmiendo despierten a la realidad de la palabra, y para aquellos que estén muertos despierten a la realidad de la vida, ¿sí? Es por esto que veíamos Santiago, porque podemos considerar, al igual que el libro de Santiago, que nos basta con solamente estar expuestos una vez a la semana y escuchar un mensaje, ¿sí? De hecho, si nos ponemos a meditar 2 segundos en esto, y es también por esto que lo quería traer, nosotros, hermanos, compartimos acá, ¿cuántos? 2 horas, 2 horas y media, donde nos exponemos a la palabra. Si vemos las predicaciones por ahí, yo estaba haciendo un análisis, las predicaciones duran una hora y algo, ¿sí? 40 minutos, 60 minutos
redondo, 1:15 cada predicación, 1:15, en la cual nos exponemos a la palabra, nos exponemos como congregación, y después tenemos el resto de la semana, ¿sí?, en las cuales nosotros estamos andando y siendo influenciados por el mundo, ¿sí? Acuérdense, Efesios nos dice, el diablo está levantando argumentos en contra de la palabra. Segunda de Corintios también tiene el mismo concepto. El diablo está acechando al pueblo de Dios. Pedro dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Los otros días, con relación a esto, escuchaba a un autor, un predicador, que decía, ¿por qué el diablo por qué la palabra utiliza el ejemplo del diablo como león rugiente? Porque el león, ¿a quiénes atacan? Atacan al más débil o al enfermo. ¿Sí? El león acecha, el león no es una bestia de que pueda cazar en largas distancias. Su ataque tiene que ser corto y certero. Entonces se tiene que estar agachando y acercándose a la presa lo más que puede hasta que en un impulso, en un ataque, lo pueda atrapar. ¿Sí? Por eso siempre se va enfocando en una manada a los más débiles y a los más enfermos. Por eso Pedro nos dice, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. En una congregación va a estar buscando al hermano más débil, aquel que esté enfermo, para tirar sus dardos. ¿Sí? Ahora nosotros estamos siendo expuestos durante toda una semana a un montón de tipos de influencia. ¿Sí? Y considerar que con solamente escuchar un mensaje un día o en la semana reforzarnos con alguna que otra prédica nos va a ser suficiente para batallar en este mundo, es considerar eso es un engaño. ¿Sí? Es simplemente no estar alertas, no estar atentos a la realidad en la cual estamos metidos. Por eso Santiago nos llama a que vivamos la palabra, ¿sí? a que pongamos por obra la palabra, que como varios autores nos exhortan, a que nos prediquemos a nosotros mismos el Evangelio, a que consideremos el llamado del Evangelio, a que nos prediquemos a nosotros mismos, a que nos alentemos unos a otros, ¿sí?, para fortalecernos en la palabra, ¿sí? Porque si consideramos que solamente estar apenas 1 hora o 2 horas siendo expuestos a la palabra va a ser suficiente, hermanos, eso es un engaño. Eso es un engaño. Eso es un engaño y el enemigo va a tomar ese engaño y nos va a hacer pasar fuerte. ¿Sí? Entonces, Santiago nos termina diciendo que en contraposición a una persona que se acerca a la palabra y considera la palabra pero se va y se olvida de ella, dice que el que mira atentamente, y esto es escudriñar la perfecta ley, la de la libertad, esto es el Evangelio, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en todo lo que hace. Una persona que medita en la palabra, medita en el Evangelio por sobre todas las cosas, que es la ley de la libertad, y permanece, persevera en ella, se predica a sí mismo, vuelve a ella, anima a otros en esta verdad, crece su confianza en el Evangelio, y no solamente siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este es bienaventurado en todo lo que hace. ¿Sí? Y a raíz de esto también yo me preguntaba, cuando estaba armando esta predicación, ¿qué es el segundo punto que se desprende de esto? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras motivaciones a la hora de hacer algo? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué es lo que nos motiva a tomar una decisión? ¿Qué es lo que nos motiva a la hora de elegir, por ejemplo, congregarse? ¿Qué es lo que motiva, qué es lo que está motivando el hecho de que estén cursando una carrera? ¿Sí? ¿Alguna vez se lo pusieron a cuestionar, se pusieron a analizar esto? ¿Qué es lo que me motiva a hacer lo que hago? Por ejemplo, cuando estamos evangelizando y estamos compartiendo el Evangelio y nos preguntamos cuál es la motivación, una persona nos puede responder y nos dice, mirá, a mí lo que me motiva es la salvación del perdido. Hay tantas almas que se van al infierno, hay tantas personas que no conocen a Cristo. Y eso, por un lado, está bien, es verdad, ¿sí? Y está buena la motivación, pero no debe ser la motivación central, ya que si nos enfocamos solamente en el hombre, a poner un ejemplo, ¿no? Terminamos adorando al hombre, terminamos centrando al hombre como centro de nuestra motivación. Y esto nos lleva después a considerar un montón de aspectos, porque si consideramos al hombre como centro de nuestra evangelización,
vamos a terminar siendo más suaves con tal de no ofender al hombre. Vamos a no exhortar como corresponde con tal de no ofender al hombre. Empezamos a negociar las verdades del Evangelio con tal de no ofender. ¿Por qué? Porque nuestra vista se ha impregnado de esta visión del hombre, ¿sí? Lo mismo puede ser a la hora de estudiar, ¿sí? Y esto tengo cierto cuidado, siempre lo menciono. Cuando hablo del estudio no estoy refiriéndome a que uno tiene que dejar la carrera y dedicarse a las misiones solamente, ¿no? Esa no es la visión de la palabra. Pero lo traigo a ejemplo nada más, a modo de ejemplo. Nuestra motivación a la hora de estudiar simplemente puede ser aprobar y ser un profesional. Ser un profesional ya sea en la materia que estemos estudiando. Llámese teología, llámese medicina, llámese psicología, letras, lo que sea, ¿sí? Esa puede ser nuestra motivación final, ¿sí? Y cuando nos centramos solamente en esto, la carrera en sí misma se convierte en un ídolo, se convierte en algo a lo cual queremos alcanzar, lo único que buscamos con esto, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 10, 31 es el texto en el cual nos vamos a estar centrando y vamos a estar meditando en él. Primera 31, Primera de Corintios. Primera de Corintios 10:31. ¿Sí? ¿Llegamos? Primera de Corintios 10:31 nos dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí? Ya sea, vamos a ponerlo un poco más argentino, ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que hagan absolutamente cualquier otra cosa, ¿sí? Estudiar, jugar, divertirse, lo que sea, háganlo todo para la gloria de Dios. Imagínense que si yo tomo la evangelización como ejemplo, ¿no? Y pongo en primer lugar la gloria de Dios como motivación para salir a predicar el Evangelio, la evangelización cambia rotundamente de concepto, ¿sí? Ya el hombre es beneficiario, pero es un beneficio porque estoy predicando y estoy exaltando la gloria de Dios, ¿sí? Si estudio para la gloria de Dios, nuestra carrera no termina siendo un fin en sí mismo, sino la gloria de Dios termina siendo un fin en sí mismo, y los resultados que obtengamos en esa carrera, en ese transcurso del año o lo que dure la carrera, va a haber beneficios, pero beneficios que se desprenden de esta gloria de Dios. Hay un peligro. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32, nos muestra la naturaleza del hombre y en su condición caída y lo que hace con la gloria de Dios. Capítulo 1, versículos del 18 al 32. ¿Sí? Como es un texto largo, podríamos leer un versículo cada uno. ¿Les parece? Arranco yo y voy para vos, ¿sí? Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. El 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no era el Creador mismo quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Sí? Me interesaba que pudiéramos leer Romanos, por lo menos todo este contexto del 18 al 32, porque todo lo que leímos son consecuencias de haber cambiado la gloria de Dios. ¿Sí? El hombre en su condición caída reemplaza la gloria de Dios, ve la gloria de Dios en las cosas creadas y no quiere darle honra. ¿Sí? Su corazón, como estuvimos estudiando hace un tiempo, su corazón que es un corazón de piedra, un corazón que ha sido infectado por el pecado, aborrece la creación de Dios, aborrece la revelación de Dios y la cambia, la transversa. ¿Sí? Reemplaza la gloria de Dios. ¿Sí? No quiere dar gloria, no quiere dar alabanza a su nombre y lo está reemplazando. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, vayamos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 28. Juan, capítulo 12, versículo 28. Jesús está en el contexto ya de ser entregado, está orando al Padre Celestial y le dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesús, cuando estaba en la tierra y estaba caminando entre sus discípulos y delante de él tenía una cruz, su principal motivación de ser obediente, acuérdense que en el monte del Getsemaní Jesús ora y dice: Señor, si es posible, pasa esta copa. Jesús tiene enfrente la copa que estaba por beber y dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Sí? Y versículo 28 nos dice: Padre, glorifica tu nombre. El motivo por el cual Cristo muere en la cruz es justamente para glorificar su nombre, para glorificar el nombre de Dios, para ponerlo en alto. El motivo del ministerio de Jesús es justamente para glorificar al Padre. ¿Sí? Vemos que en Cristo su motivación principal era la gloria de Dios, era la gloria del Padre. Y la motivación de Dios sigue siendo la pasión que Él tiene por glorificar a su Hijo. Lo he glorificado y lo glorificaré una vez más. ¿Sí? Ahora Cristo también envía a su iglesia para la glorificación del Padre. Por ejemplo, en Juan 15:8 se nos menciona: Juan 15:8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Sí? Acuérdense en todo el contexto del 15 con respecto a la permanencia en Cristo, ¿no? Si yo soy la vid, ustedes si permanecen en mí van a dar fruto. Y en esto es glorificado el Padre, en que lleven mucho fruto. ¿Sí? Entonces nos encontramos en esta mañana meditando en esto, la gloria de Dios. ¿Sí? Y esto es justamente un fundamento de la Iglesia y es un fundamento de nuestras vidas. La confesión de fe, el Catecismo Menor de Westminster, la primera pregunta que dice es: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el propósito por el cual el hombre está? Y responde: el fin principal del hombre es glorificar a Dios, gozar de la comunión con Él, gozar de su presencia. ¿Sí? Miguel Núñez, por ejemplo, dice que cuando entendemos que la gloria de Dios es suprema, cuidaremos nuestro modo de andar, la forma de hablar, la forma de alabar, la forma de predicar, la metodología al evangelizar y todo lo relacionado a la iglesia. Cuando nuestra visión de la gloria de Dios
está en el lugar que corresponde, vamos a cuidar nuestra manera de andar. Y es lo que estábamos viendo en relación a la semana pasada. Ser hacedores de la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 1. Anden de manera digna conforme a su llamado. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5, 1. ¿Sí? ¿De qué manera podemos andar de esa manera? ¿De qué manera? Cuando tenemos un concepto elevado de qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios nos va a ir motivando a andar en una manera digna. ¿Sí? Pero, leo, otra frase de él, dice: la iglesia es un grupo de personas que el Padre escogió, que Cristo redimió a precio de su sangre y que el Espíritu Santo regenera para proclamar su gloria por toda la eternidad. Apocalipsis, y cita Apocalipsis 19, 7. Apocalipsis 19, 7, cuando dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aún en la eternidad, la novia, cuando se presente delante de Cristo, va a estar diciendo esto: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Por una eternidad nosotros vamos a estar dando gloria también a Dios. ¿Sí? Ahora, nos surge una pregunta que por ahí puede ser simple y al mismo tiempo puede que no la contestamos, no la tenemos la respuesta de manera clara. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Sí? Nuestra motivación tiene que ser todo para la gloria de Dios. Corintios nos dice: ya sea que coman, beban o hagan lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Jesús muere por causa de la gloria del Padre. Romanos nos dice que el hombre natural, que el hombre que está sumergido en su pecado, reemplaza la gloria de Dios, ¿sí? Y las consecuencias que eso trae. Dios los entrega a su mente reprobada. ¿Sí? Pero ¿qué es la gloria de Dios? ¿Sí? Y esto por ahí nos va a llevar mucho tiempo ir viéndolo, pero hay cuestiones simples en esto también. Pero es una pregunta que deberían hacérsela a cada uno. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Sí? Es buenísimo preguntarnos, porque es también una interacción con la palabra. ¿Sí? Cuando ustedes se encuentren con versículos como estos, no lo lean simplemente y quédense con esta información. No, mediten en ella. ¿Qué es la gloria de Dios? Corintios nos dice: todo es para la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Hagan esas preguntas al texto. Eso es interactuar con él, es estar meditando en el texto, es convertirnos también en hacedores de la palabra. La palabra en el hebreo es, cuando se utiliza la palabra gloria en el hebreo, viene de una raíz que es kabod, que viene de una raíz, cuyo significado es peso, algo que no es ligero o sencillo. ¿Sí? Y en el griego es la palabra doxa, que originalmente significa opinión. ¿Sí? De manera que al hablar o hacer algo, nosotros deberíamos hacerlo de una manera que ensanche la opinión que el otro tiene acerca de nuestro Dios. ¿Samu? ¿Sí? Vuelvo a decir, kabod en el hebreo, que viene de una raíz cuyo significado es peso o algo que no es ligero o sencillo. Y en el griego es doxa, ¿sí? Que es opinión. ¿Sí? O sea que de manera que al hablar o hacer algo nosotros deberíamos hacerlo en una manera que ensanche la opinión que el otro tiene acerca de nuestro Dios. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos algo, tiene que la persona ensanchar el conocimiento que tiene acerca de nuestro Dios. ¿Sí? Pero en otros pasajes utilizan la palabra gloria, por ejemplo, como honor o excelencia, reputación. ¿Sí? La Septuaginta también traduce como luz o brillantez que rodea a Dios. ¿Sí? Entonces, también podemos decir que cuando Dios deja ver lo que Él es, lo que se manifiesta es su gloria. ¿Sí? La gloria engloba todo lo que Él es, sus atributos. ¿Sí? Su poder, su gracia, su amor, su eternidad, su omnisciencia, su juicio, su ira, su misericordia. Todo eso, cuando nos referimos a esto, es la gloria de Dios. ¿Sí? Estamos mostrando el carácter de Dios.
Vayamos al libro de Salmos, capítulo 19, versículo 1. Alguien que lea el Salmo 19 del 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otra idea palabras y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras que oiga su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como el pozo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. Y un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. ¿Hasta el 6? Sí, hasta el 6. El versículo 1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No sé, Diana, vos cómo lo tenés. ¿Qué es NTV la traducción? Sí. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Está bien. Sí, buenísimo, gracias. Lo creado, ¿sí? El universo, el equilibrio que uno ve en la naturaleza, en el universo, nos muestran lo que Dios es, muestra su carácter, muestra sus atributos, ¿sí? Pero no refleja aquellos atributos como, por ejemplo, el amor, la gracia, la justicia de Dios, ¿sí? La naturaleza se queda corta al reflejarnos a Dios, ¿sí? Nos muestra la creación, en realidad, la obra de las manos. Exactamente. Pero no nos muestra lo demás. Exactamente, no podemos... Yo creo que a la vez sí, porque al haber hecho esta creación, y que a mí me fascina, por ejemplo, estar en el mar y ver la grandeza de todo lo que se me hizo, ¿no? Uh-huh. Y a veces te preguntas si lo hiciste por mí, lo hiciste por amor, para disfrutar de todo esto, y a veces la gente no lo ve. Claro, sí, en ese sentido es que la naturaleza queda corta de la relación, nos muestra que hay un creador, nos da... Uno que lo conoce lo ve. Exactamente, sí. No hay nada más que hermoso que esos paisajes. O como las montañas. Me hiciste pensar en las vacaciones, Ana María. Ahora, ¿dónde nosotros podemos encontrar la mayor muestra de los atributos de Dios? En Jesús, ¿sí? Nosotros vemos en el Hijo de Dios, no solamente, cuando decimos a Jesús, no solamente vemos la obra de Dios, por ejemplo, no vemos la demostración de los atributos de Dios cuando nace. Es un acto sumamente sobrenatural, ¿sí? Es un acto sumamente grande de testimonio. Los profetas estaban anunciando, pero no nos muestran todos sus atributos. Tampoco nos muestra su niñez, ni su adolescencia, ni su juventud, los registros que tenemos, ni tampoco sus predicaciones. Nos muestra la gloria de Dios en su equilibrio en la cruz. Cuando nosotros vemos al Hijo de Dios clavado en una cruz, vemos la revelación completa de quién es Dios, su sacrificio, su amor, la gracia, la misericordia, la justicia. Contemplamos la revelación de Dios, la gloria de Dios de manera completa, ¿sí? Nosotros vemos en la naturaleza el obrar de Dios, su poder, pero en Cristo nosotros vemos todos sus atributos y en equilibrio. Nosotros vemos cómo Dios puede amar y cómo Dios castiga el pecado. Nosotros vemos la salvación y vemos también el juicio, ¿sí? Recordaba los otros días el pasaje de Juan capítulo 1, cuando nos dice: Juan capítulo 3, los pasajes tan conocidos de Juan 3:16, cuando uno dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sí? Aún en eso vemos el equilibrio de Jesús en la cruz. Mejor dicho, los atributos de Dios en la cruz. Vemos la salvación y también vemos el castigo. Juan nos dice, el que no cree ya es condenado, ¿sí? Porque no ha creído al unigénito Hijo de Dios, ¿sí? Todos los atributos de Dios van a estar centrados en esta cruz, ¿sí? Imagínense, ¿sí? Y esto por eso digo que podemos llegarnos a quedar cortos el día de hoy y no nos va a alcanzar una eternidad para seguir meditando en esto, ¿sí? Pero toda la grandeza de Dios, todo su carácter, todos sus atributos se ven reflejados en la cruz, ¿sí? ¿Cuánto tenemos por meditar en la cruz? ¿Cuánto tenemos para meditar en la cruz? Tenemos muchísimo, ¿sí? Podemos pasar toda nuestra vida centrado en esto y nos vamos a seguir asombrando de ver el carácter de Dios, ¿sí? Vamos a ver en un momento su amor y después vamos a estar viendo su justicia, vamos a estar viendo su misericordia, vamos a estar viendo la grandeza de su santidad, ¿sí? Vamos a estar viendo su celo aún en la cruz, su celo santo, ¿sí? Es buenísimo también meditar en estos atributos, ¿sí? Meditar en cuanto a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Estuve leyendo hace unos días un libro de Packer sobre el conocimiento de Dios y decía, una de las cosas que decía es que nosotros no tenemos el derecho para imaginarnos nada de Dios. O sea, nuestra imaginación no está puesta para que imaginemos algo de Dios. Nosotros lo único que debemos hacer es sentarnos con la Biblia y escuchar lo que Dios dice de sí mismo, ¿no? Porque de esa forma, porque de esa forma los atributos como el celo, la ira, el justo juicio de Dios, no entrarían en la imaginación de un Dios que nosotros hagamos. O sea, va a ser justamente un Dios hecho por nosotros, a nuestra imagen. Y tener en claro que meditar es escuchar la palabra de Dios. Es así. Esto que decía Jessy es importante. No tenemos derecho para imaginarnos a cómo es Dios. Nosotros tenemos que ir a la palabra para ver quién es Dios y acomodar nuestros pensamientos conforme a su revelación, ¿sí? Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, versículo 7 nos dice: todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Sí? Cuando dice todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía lo he creado, los formé y los hice, también podemos encontrar una similitud en Juan, cuando dice que todos los que el Padre me da vendrán a mí. El Señor tiene su pueblo para su propia gloria, esa es su iglesia, ¿sí? Y los ha formado justamente para gloria mía, dice Dios. Los he creado, los formé y los hice. Dios formó a su iglesia desde una eternidad pasada para su propia gloria. Nos creó a nosotros para su propia gloria. Sí, sí, sí. Hace unos días alguien me compartía, no sé con quién hablaba, creo que hablaba con Nico, eso de si Dios hace una rosa, la rosa o una flor, la flor más hermosa, en un lugar donde ningún ojo humano lo pudiera llegar a ver. Esa rosa, ¿para quién está? Para solamente dar gloria a Dios. Entonces, tener en claro eso, ¿no? Como nosotros podemos disfrutar de todas las cosas creadas, aún de los beneficios de la salvación, ¿no? Sobre todo. Pero, primeramente, todas las cosas creadas, todo lo que hace, todo lo que hizo es primeramente para su gloria. Sí, es que Dios nos creó para su propia gloria, ¿sí? De vuelta, cuando mencionamos a gloria, deberíamos estar diciendo Dios nos creó para mostrar la grandeza de sus atributos. Cuando
Cuando Dios creó al hombre, lo hizo para su propia gloria. Y luego de la caída, de nuevo Dios interviene y ahora nos salva para su gloria. Efesios nos dice esa misma idea. Nos otorga el perdón. Papito. Bueno, Dios nos creó para su gloria, ¿sí? Y aún incluso luego de la caída, de nuevo nos salva para su propia gloria, ¿sí? Nos otorga el perdón y mediante ese perdón pasamos de muerte a vida, de hijos de ira a hijos de Dios, ¿sí? Y esto es justamente para mostrar sus atributos, para mostrar su carácter, para mostrar su benignidad. Pero hay algo que nosotros, cuando meditamos en esto, tenemos que tener muy claro, ¿sí? Y es que Dios, y cuando nos referimos que todo lo hace para su gloria, ¿sí? No estamos diciendo de que Dios está incompleto o insatisfecho en sí mismo y por ende tiene que salvarnos para nosotros estar completando algo de Cristo o algo de Dios, ¿sí? No, todo lo opuesto. Dios, nuestra salvación, por ejemplo, no le agrega nada a Él, ¿sí? Dios no está más satisfecho con nuestra salvación, ¿sí? Puesto que Dios está satisfecho en sí mismo. Dios está pleno en sí mismo. Entonces, cuando hablamos de que le estamos dando gloria a Dios, no es que le estamos añadiendo algo a Él que le estaba faltando, ¿sí? Nuestra salvación, por ejemplo, proclama su gracia y eso le glorifica porque pone de manifiesto quién es Él, ¿sí? Pero no es porque le añade algo a Él. Cuando Dios actúa para su propia gloria, los únicos beneficiados somos nosotros, ¿sí? Cuando Dios despliega, por ejemplo, su poder, nada es agregado a su ser, ¿sí? Dios no tiene más poder al nosotros darle gloria, ¿sí? No es como hace un tiempo había una película que estábamos viendo, que la saben pasar cada tanto de Merlín y todo eso, y hay en toda la época medieval estaba un Merlín y había una bruja que estaba compitiendo con él, ¿no? Y esta mujer tenía cada vez más fuerza a la medida que el pueblo tenía temor y miedo y le prestaban culto, ¿no? Y ¿cómo hicieron para matarla? Bueno, la ignoraron, ¿no? Entonces cuando la ignoraron perdió toda su fuerza porque ya se habían olvidado de una fábula con respecto a cómo se van olvidando ¿Cómo? Claro, bueno, sí, lo mismo. Dios no deja de ser quien es Él al mostrar su poder, su grandeza. No nos está mostrando su salvación para añadirle algo a Él lo cual Él estaba carenciado. Sigue siendo Dios. Por eso cuando uno dice que Cristo es digno de nuestra alabanza, es digno de nuestra alabanza porque Él es un ser digno de ser creído, independientemente de lo que haga. Por eso, por ejemplo, hay un video de Paul Washer que me encanta, que dice, ya sea que nos condene o ya sea que nos salve, Cristo es digno de ser alabado. Y eso es lo que va a suceder en la eternidad. Los salvos van a adorar a Cristo y los perdidos también al decir que es justo el juicio de parte de Dios. Cuando leemos a Faraón, ¿no? Que Faraón fue puesto para glorificar a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Dios despliega su poder, nada es agregado a su ser. Ahora, pero nosotros somos favorecidos con su poder, ya sea cuando nos protege, nos levanta o nos sostiene, como por ejemplo el pueblo de Israel. Cuando Dios mostró su poder en el pueblo de Israel, lo favorecido fue el propio pueblo. Ellos salieron con manos fuertes de Egipto. Y Dios dice, ¿no? Como decía Jessy recién, endureció a Faraón para mostrar su poder, su gloria, ¿sí? Cuando Dios despliega su sabiduría, no se hace más sabio, ¿sí? Ni tampoco se siente orgulloso de demostrar cuánto sabe Él, ¿sí? O lo mismo que cuando nos otorga gracia. Dios no se vuelve más magnánimo al otorgar más gracia, ¿sí? No, son atributos que Dios despliega de lo completo y pleno que Él está en sí mismo, ¿sí? Cuando Dios despliega sus atributos, solo nosotros somos los beneficiados. Nosotros vemos los atributos de Dios y nosotros somos beneficiados con esto. Fíjense en Efesios capítulo 3, versículo 10. Nos habla del propósito de la iglesia. Si pensaban que se iban a olvidar del libro de Efesios, no.
digo, ¿no? Porque hace 2 años y medio estuvimos solamente con el libro de Efesios, haciendo una aplicación expositiva. Entonces, ahora volvemos no lo vamos a dejar al libro de Efesios. Entonces, Efesios capítulo 3:10 nos muestra cuál es el propósito de la iglesia, ¿sí? El propósito de la iglesia dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. El propósito de la iglesia es dar a conocer los atributos, el carácter de Dios, ¿sí? Dios ha querido mostrar su gloria a través de la iglesia. Y eso es muy interesante, eso es muy importante que lo tengamos presente. Estamos diciendo que Dios muestra sus atributos de manera perfecta en Cristo, ¿sí? En la cruz de Cristo nosotros vemos la plenitud de los atributos de Dios. Su amor, su ira, su juicio, su santidad, su celo, ¿sí? Todo nos direcciona a Cristo. Pero también Efesios nos dice que la iglesia está puesta para ser testimonio de la gloria de Dios. La iglesia también va a estar mostrando estos atributos de parte de Dios. ¿De qué manera lo hace? Bueno, como leíamos en Isaías, ¿sí? Dios nos ha creado para su gloria. Cuando nosotros crecemos en santidad y vemos a Cristo y podemos andar en Él y crecer en santidad, ¿quién lleva la gloria de eso? Cristo, ¿sí? El hombre sabe, como en Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había nada absolutamente en nosotros que pudiera hacer que andemos en la palabra. Es Dios mostrando su poder, mostrando su amor, mostrando las promesas de su pacto eterno, como leíamos en Jeremías y Ezequiel, de darnos un corazón nuevo, de hacernos caminar en su palabra. Dios mismo es exaltado y ahora es exaltado por medio de la iglesia. La gloria de Dios, de nuevo, es su carácter, ¿sí? De manera que la mejor forma de proclamar su gloria es revelando el carácter de Dios en nosotros, ¿sí? Lo vuelvo a leer. La gloria de Dios es su carácter. Y de manera que la mejor forma de proclamar su gloria es revelando el carácter de Dios en nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Glorificar a Dios, ¿sí? Ese es el propósito del ser humano. Hace un tiempo meditaba en esto, ¿no? Uno escucha muchísimos mensajes con respecto al propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hermanos, déjenme decirle una cosa. La voluntad de Dios para sus vidas es que glorifiquen su nombre, que Cristo sea exaltado en medio de ustedes. Esa es su voluntad, eso es lo que Dios dice en su palabra. Ya sea que hagan lo que sea, ya sea que coman, ya sea que beban, ya sea que estudien, ya sea que no estudien, ya sean que sean amas de casa o sean profesionales, ya sea que tengan familias o no, sean adolescentes o ancianos. No, pero para poner un ejemplo, ¿no? Gracias a Dios. Ya seamos que seamos jóvenes como Ana María y todo es para la gloria de Dios, ya sea que tengamos un niño chiquito o tengamos niños grandes y estén próximos a irse de sus casas. Todo es para la gloria de Dios. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios para... No te excusás, Elena, No, pero este es el propósito de Dios para con nosotros, ¿sí? Entonces, todo lo que se desprende de esto y la meditación en esto nos puede llevar a muchísimas aplicaciones, a las cuales voy a ir ahora en un ratito. Pero la gloria de Dios es su carácter, y la mejor forma que nosotros tenemos de proclamar a Dios o de proclamar su gloria es revelando a Dios, el carácter de Dios en nosotros, ¿sí? Por esto Efesios nos dice que el propósito de la iglesia es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Dios pone a la iglesia para dar a conocer su gloria. No solamente su gloria acá en este contexto terrenal, sino que dice a los principados y potestades. Dios está enseñando a los ángeles por medio de la iglesia su gloria. Es fuertísimo esto, ¿sí? Dios está enseñando a los ángeles a través de la iglesia. La iglesia es la que está encargada de mostrar la gloria de Dios. ¿De qué manera lo hace? Cuando nosotros
mostramos ese carácter de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Proclamar, podemos estar proclamando el Evangelio y quemando nuestras gargantas en las plazas, pero si no reflejamos la gloria de Dios en nuestro carácter, en nuestro modo de andar, no hay poder, ¿sí? Siempre me gustó muchísimo meditar en el libro de Hechos cómo la iglesia perseguida, en la iglesia después de la muerte de Esteban en adelante, proclamó el Evangelio, ¿sí? Fíjense en sus casas, cuando después que muere Esteban, los apóstoles fueron los únicos que quedaron en la ciudad y el resto de los cristianos fueron esparcidos, ¿sí? Ahora el Evangelio alcanzó tanto en ese tiempo de persecución, de manera que los cristianos solamente iban compartiendo el mensaje de Cristo. Y ahora cuando uno piensa en compartir el mensaje de Cristo, tiene la idea de estar compartiendo un tratado, de estar compartiendo algo cortito, ¿no? Algo de impacto. Pero la manera de compartir el Evangelio es justamente mostrando el carácter de Dios, mostrando los atributos de Dios en la vida de uno, ¿sí? ¿De qué manera? En la China, hoy en día, en la Corea comunista, que es el país menos alcanzado por el Evangelio, donde hay una persecución total y absoluta del Evangelio, a punto tal de que hace un tiempito mataron a una persona por poseer una Biblia. La iglesia en Corea está creciendo. Tenemos testimonio de gente que ha podido salir de la Corea comunista y comparte cómo la iglesia se está fortaleciendo. Y escuchaba la entrevista los otros días a una persona y decía, ¿y de qué manera predican el Evangelio? Si está completamente prohibido, ¿no? Dice que la forma en que ellos hallaron el predicar a Cristo es justamente a través de sus actos. Hubo una gran hambruna hace un tiempito en Corea que racionaban la comida, ¿sí? O sea, por grupo familiar le correspondía ponerle, o por persona, una comida o 2 comidas al día, ¿sí? Le daban a cada, yo le vengo a Ana María, le doy 2 platos de comida, Fede 2 platos de comida y hacía cada uno, ¿sí? Y eso era todo lo que tenían para comer en el día. ¿Qué hacían los cristianos? Entregaban ese único plato que les quedaba, se los entregaban a los que más necesitaban, ¿sí? Sin poder absolutamente decir ni siquiera un Dios te bendiga, ¿sí? Pero sin embargo, su forma de andar, su manera de predicar el Evangelio con sus obras, era lo que estaba mostrando el carácter de Dios en sus vidas. No hacía falta estar mencionando, proclamando el Evangelio de una manera como nosotros por ahí tenemos en nuestra cabeza occidental la forma de proclamar. Simplemente estaba mostrando el carácter de Dios en su modo de andar. Eso es dar gloria a Dios, eso es dar gloria a su nombre, ¿sí? Hechos, capítulo 4, versículo 13. Hechos 4, versículo 13. ¿Sí? El título de la Reina Valera en el capítulo 4 es Pedro y Juan ante el concilio, ¿no? Es todo el contexto en donde están metidos Pedro y Juan. Y entonces dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, ¿sí? Fíjense de qué manera Pedro y Juan estaban dando a conocer el Evangelio, dando a conocer los atributos de Dios. En el contexto venían predicando, ¿no? Venían compartiendo a Cristo, pero cuando Dios obró en la iglesia primitiva, cuando Dios obró en la primera iglesia, tenemos un antes y un después, ¿sí? En la cena del Señor, los discípulos estaban discutiendo quién se iba a sentar a la derecha. Tenemos ese registro en los libros. Estaban discutiendo quiénes iban a estar a la derecha del reino de Dios, quiénes iban a estar sentados en un lugar de eminencia. Luego de que Jesús ascendió a los cielos y les pidió que se quedaran orando hasta que el Espíritu Santo llegara en ellos, ¿qué sucede con la iglesia? Dice que todas las cosas las tenían en común, al punto tal de que ninguno tenía necesidad. Cómo Dios obró de una manera en estas personas que estaban discutiendo quiénes iban a tener un lugar de preeminencia en el reino de Dios, a pasar a tener todas las cosas en común, ¿sí?
Cómo una persona como Pedro, que había negado a Jesús, ahora estaba compartiendo el Evangelio con denuedo, al punto tal de que las personas reconocían que anduvo con Jesús, ¿sí? Y esto mismo se aplicó a los primeros discípulos. Cristiano viene del término justamente como reproducir a Cristo, ¿sí? Como si estuvieran siendo pequeños Cristos cada uno. ¿Lo ven? Y dicen, matamos a Cristo hace unos años atrás y sin embargo acá tenemos a uno, acá tenemos a otro, acá tenemos a otro, acá tenemos a otro. Es como si se reprodujera, ¿sí? Ese es el concepto, ¿sí? Ese es lo que la palabra enseña con respecto a un cristiano, una persona que está mostrando el carácter de Cristo, ¿sí? Por eso es que estamos viendo esto, ¿sí? De vuelta, proclamar el Evangelio sin reflejar los atributos, sin reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas es un trabajo en vano, no hay poder en eso, ¿sí? Es por eso también que no hay poder en el Evangelio, o lo que se dice la fe protestante en la Argentina. No hay poder porque justamente no hay vidas transformadas conforme a la palabra, al punto que se pueda decir que son cristianos, ¿sí? Santiago, nuevamente lo traigo a memoria, nos invita a que seamos hacedores de la palabra, que seamos personas que llevan en la práctica la vida. Mostrar la gloria de Dios, que es el propósito de nuestras vidas, es justamente reflejar ese carácter de Dios en nuestras vidas. Corintios nos dice, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, ya sea que juguemos, ya sea que estudiemos, todo hagámoslo para la gloria de Dios. Que todo muestre el carácter de Dios en nuestras vidas, en nuestra manera de estudiar, en nuestra... y esto, lo vuelvo a mencionar, esto tiene miles de aplicaciones, ¿sí? Porque cada uno de nuestros contextos es diferente, es distinto. Y cada uno de nosotros en un contexto diferente va a mostrar el carácter de Dios en su realidad, en su contexto. Los que están estudiando, en su forma de llevar el estudio. Al mostrar de que el estudio no es solamente una motivación en sí mismo, sino que les pesa más la gloria de Dios en su vida. Es mostrar a Dios por medio de sus estudios, mostrar a Dios en lo que hacen, mostrar los atributos de Dios, mostrar su santidad a la hora de estudiar. Yo creo que es uno de los temas donde más cuesta también crecer, en demostrar la santidad en el estudio. Los puritanos tenían, no me acuerdo si era Baxter o también referido al trabajo, ¿sí? El trabajo de manera diligente muestra la gloria de Dios, decía, ¿sí? Por eso vale más una persona, un zapatero que trabaje para la gloria de Dios que un laico, una persona que se dice ser cristiano, un sacerdote que no refleja a Cristo, ¿sí? Vale más un zapatero que trabaje para la gloria de Dios que un sacerdote que no refleje a Cristo. Hoy lo podemos aplicar, vale más una persona que en su ámbito muestre a Cristo que uno que esté predicando en la plaza sin reflejar a Cristo. No estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo que debemos mostrar el carácter de Cristo, debemos crecer en el carácter de Cristo. ¿De qué manera crecemos? Bueno, esto es el eje central. ¿Dónde se ve la mayor demostración de la gloria de Dios? En la cruz. Cuando nosotros meditamos en la cruz, vamos hacia la cruz, crecemos en lo que allí aconteció, como dice en 2 Corintios 3. Nuestro velo es quitado y vemos la gloria de Dios como a cara descubierta y vamos creciendo de gloria en gloria, ¿sí? ¿De qué manera crecemos nosotros en nuestra vida? Viendo a Cristo, mirando a Cristo, yendo a la palabra, como nos decía Santiago, yendo a la palabra y no siendo olvidadizos, sino permaneciendo en ella y poniéndola por obra, ¿sí? Oremos. Padre amado, Señor, te ruego, Padre, que en esta mañana podamos, Señor, al meditar en esto, Señor, al meditar en tu palabra, al meditar en tu gloria, Señor, en tus atributos, en tu carácter, Señor, nuestros corazones despierten, Señor. Señor, te ruego que nuestros corazones despierten, Señor. Que despierten a la realidad de tu persona, de tu belleza, Señor.
Señor, como el ejemplo que pusiste, Señor, de este hombre que encuentra una perla preciosa en el medio del campo, Señor, y vende todo lo que tiene, y con gozo, Señor, vende todo lo que tiene para comprar ese terreno donde estaba esa perla, Señor, de gran valor. Que nuestras vidas reflejen, Señor, que hemos encontrado lo más valioso en este tiempo, lo más valioso en esta vida, lo más valioso por eternidad de eternidades. Señor, hemos encontrado, mejor dicho, nos has encontrado, Señor, y te hemos encontrado. Podemos verte, podemos apreciarte, Señor. Que nuestras vidas, Padre, reflejen el tesoro que sos para nosotros, Señor. Señor, que nuestro modo de andar, Señor, reflejen, como decía Pablo, Señor, que todo lo demás puede ser considerado basura con tal de ganar a Cristo, Señor. Señor, que nada en esta tierra nos ate, Señor, que nada nos ate, Señor. Que podamos estar prontos para correr la carrera que tenemos por delante, Señor, como dice Hebreo, puesto los ojos en Jesús, Señor. Señor, que podamos desprendernos de todas las cosas que nos atan y del pecado que nos está asediando, Señor, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, Señor. Señor, que pongas en nuestras vidas, Señor, un celo por tu gloria, Señor. Una pasión, Señor, por tu gloria, Señor. Señor, que esto que estamos hablando hoy, Señor, se haga realidad también en nuestras vidas, Señor. Danos sed por ti, Señor. Danos sed por tu persona, oh Dios. Señor, que podamos experimentarte, Padre, tan real, tan vivo en nuestras vidas, Señor. Que aún el pecado pierda su sabor, Señor. Como estudiamos hace un tiempo en Romanos, Señor. Que podamos verte, Señor, como lo que realmente sos, Señor. Por eso, amado Padre, te ruego que obres en nuestras vidas, Señor. Que nos despiertes, Señor, que quites el velo, Señor, que quites toda la maleza que pueda haber en nuestra vida, en nuestra visión, Señor, aquellas cosas que están queriendo correr nuestra vista, Señor, los afanes de este mundo, la vanagloria de la vida, Señor, nuestros propios deseos egoístas, Señor, que puedan ser cortados, Señor, y podamos verte, Señor, y podamos disfrutar de tu gloria, Señor, y que podamos morir por ella, Señor. Que podamos vivir por ella, Señor, y que podamos morir por ella, Padre. Señor, te ruego que obres en medio nuestro, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. It's your grace from beginning to the end. It's your grace.